Y bueno, continuando con el tema de las ataduras, espero que hayas visto la primera parte, el video de ayer. Si a lo mejor te has topado con este, te sugiero veas el primero para que lleves la secuencia. Muy bien, seguimos con cómo vencer estas ataduras emocionales. Veremos cuál debe ser nuestra estrategia para vencer todas esas emociones negativas que nos llegan a asediar. Y el primer paso para la victoria es reconocer que esas emociones, que esos sentimientos negativos, como la tristeza, la angustia o la depresión, están en nuestro cuerpo y son emociones humanas, claro, pero que también se pueden soltar de nuestra vida. El segundo paso es entender que esas emociones no provienen de lo que nos sucede, sino que provienen de nuestros pensamientos, de esos pensamientos que nos dominan, que nos quieren controlar. Y el tercer paso para salir de esa atadura emocional es hacernos la pregunta de si queremos vivir así o no. Porque aunque tú no lo creas, hay personas que no quieren soltar esos sentimientos de tristeza, de dolor, precisamente para no perdonar, precisamente por orgullo o simplemente para vivir generando lástima. En el libro de Gálatas 5, 16, 7 dice: andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. La palabra carne aquí significa naturaleza humana, es decir, la naturaleza psicológica y física del hombre. Entonces, cuando la escritura se refiere a nuestra carne, se está refiriendo a nuestra naturaleza caída, que es la que se opone a la voluntad del Espíritu de Dios. En Efesios 2:3 dice: entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Nuestros pensamientos están en nuestra carne y se contaminan con las tentaciones que el diablo pone en nosotros a través de sus pensamientos negativos. Y una vez que el diablo ha puesto ese pensamiento en nuestra mente, ya ha contaminado nuestra carne. Hablemos también de las ataduras por la idolatría. ¿Qué es un ídolo? Un ídolo es cualquier cosa que ponemos por encima de Dios. Un ídolo es aquello que ponemos donde ponemos toda nuestra confianza, prioridad o valor más que en Dios. ¿Cómo crees que se siente Dios acerca de esa relación impura con otros? Así como ese esposo celoso se siente herido, así se duele Dios cuando nos unimos a alguien o a algo físico, emocional o espiritualmente en una relación que forma una atadura en nuestra alma. Como puedes ver, las ataduras del alma son más comunes de lo que imaginamos. Cuando nos salimos de los límites de Dios en una relación, detenemos su propósito en esa relación. Nosotros fuimos diseñados para relacionarnos con otros, pero cada vez que nos unimos a alguien o a algo inapropiadamente, perdemos automáticamente la habilidad de tener relaciones saludables. Cuando nos unimos o nos enamoramos de esa persona equivocada, puede ser muy difícil, aunque no imposible, para Dios romper esa atadura y por tal poder tener una relación saludable. Mira, aquí lo único es estar dispuestos a que Dios restaure lo que hemos perdido a través de esa relación inapropiada. Él puede y quiere restaurarnos nuevamente con relaciones saludables. Hablemos también de las ataduras sexuales. Dice Génesis 34, del 1 al 3, salió Dina, la hija de Lea, la cual había dado a luz a Jacob a ver a las hijas del país, y la vio Siquem, hijo de Hamor Heveo, príncipe de aquella tierra, y la tomó y se acostó con ella, y la deshonró. Pero su alma se apegó a Dina, la hija de Lea, y se enamoró de la joven y habló al corazón de ella. Aquí vemos cómo nos enseña esta palabra que Siquem era heveo y tenía diferentes costumbres en su vida cultural y religiosa, y de una manera anormal empieza una relación con Dina. Su alma quedó ligada a la de ella después de una relación sexual. Y aquí es donde vemos que en una relación sexual no solo se unen cuerpos, en algunos casos se liga el alma y hasta el espíritu.
Una atadura en el alma lleva a tu subconsciente a que abortes la promesa, la palabra o la profecía y continúes una vida de incredulidad, de frustración o pecado, como el caso del cónyuge pródigo. Las relaciones sexuales fuera del matrimonio producen en las personas, incluso en los creyentes, ser atrapados en un mundo de adicción y un desenfreno como la inmoralidad sexual, que desencadena en la pornografía, en pensamientos inmorales, en hábitos impuros de querer tener una vida sexual desordenada, como la lujuria y perversiones, tal como la fornicación y el adulterio. Todo esto lleva a las personas a estar cada vez más atadas y controladas por el enemigo. Dios nos dio el sexo para disfrutarlos y con un propósito, pero solo se permite dentro del matrimonio. En el libro de Hebreos 13:4 dice: honren el matrimonio y los casados manténganse fieles el uno al otro con toda seguridad. Dios juzgará a los que cometen inmoralidades sexuales y a los que cometen adulterio. Tener relaciones fuera del matrimonio es violar los parámetros sagrados de Dios, los que están establecidos por Dios. Las relaciones sexuales son puras únicamente cuando se practican dentro del matrimonio. De lo contrario, traerán ataduras espirituales. Y es por ello que cada vez que la Biblia menciona la palabra inmundicia o impuro, está vinculada a ciertas relaciones sexuales y se está refiriendo a la fornicación o al adulterio o a cualquier otra práctica que viola la pureza de las relaciones reservadas para el matrimonio. En el libro de Gálatas 5:19 dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. En la Nueva Traducción Viviente dice: cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más claros: inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales. Las ataduras del alma se forman por medio de pactos. El sexo es un pacto y es una forma muy poderosa que el diablo usa para formar ataduras del alma que no son aprobadas por Dios. El acto sexual causa que dos se unan en uno, no solo físicamente, sino también en el alma. ¿No saben que el que se une a una prostituta se hace un solo cuerpo con ella? Pues la Escritura lo dice: los dos llegarán a ser un solo cuerpo. Primera de Corintios 6:16, lo hemos escuchado mucho, ¿verdad? Por medio del adulterio y la fornicación se forman ataduras diabólicas que vienen de la lujuria, y ese tipo de ataduras destruye la unión santa que está basada en amor y en confianza. Cuando el amor y la confianza son violados por medio del adulterio, es muy difícil, aunque no imposible, restaurar los corazones de los casados, como lo hemos vivido y como lo están viviendo muchos en este momento. Pero ¿cómo podemos salir de esas ataduras? Lo primero es pedir perdón a Dios y que venga un arrepentimiento genuino en nuestro corazón. Hacer una liberación de acuerdo a lo que el Espíritu Santo nos revele. Anular en el nombre de Jesús toda acta de decretos y derechos que le cedimos al enemigo. Romper maldiciones y declarar la verdad de la palabra de Dios. Renovar la mente y confesar las bendiciones que tenemos como hijos de Dios. Pero también hay ataduras físicas. Una atadura o una ligadura es un elemento espiritual, como sabemos, que impide el movimiento y el avance. Te aísla y destruye la libertad de una persona o una nación incluso. Todo aquello que te amarra a un punto fijo es una atadura. Las Escrituras utilizan diferentes figuras para ilustrar cómo opera una atadura en la vida de una persona. Yugos, cuerdas, pesadas cargas, molinetes, grilletes y cadenas. Todos tienen algo en común: que oprimen y atormentan. Toda ligadura o atadura con el paso del tiempo termina desarrollando un hábito en la persona y en su conducta, que luego genera más hábitos y más conductas destructivas. Una atadura también crea un ambiente espiritual de destrucción, en donde se acelera el deterioro físico y espiritual y moral de esa persona. Muchos lo hemos visto. Yo lo vi en la vida de mi esposo. Tú lo verás en la vida de tu cónyuge.
Cómo a raíz del entrar en pecado ha cambiado su vida, aún su vida física, su trato, sus pensamientos, su forma de actuar. A eso lleva la atadura emocional, la atadura espiritual, la atadura del pecado. Y es que el alimento de las ataduras son el pecado contra Dios y la ausencia de Él en nuestra vida. Es decir, cuando alguien no lidia a tiempo con una atadura, esta irá echando raíces hasta establecer otra atadura y luego otra más hasta que la persona queda en completa cautividad. En cambio, cuando existe una comunión íntima con Dios y una obediencia a su visión, propósito y a su diseño, día a día nos vamos limpiando, día a día nos vamos sanando, día a día vamos siendo libres y vamos rompiendo todas esas ligaduras que están ahí y que pretenden arraigarse en nuestra vida. Las grandes ataduras comienzan con pequeñas puertas abiertas y van creciendo y van arraigándose al punto de convertirse hasta en fortalezas, en maldiciones. Y esto tiene que ver con la manifestación esa diabólica en el ámbito del cuerpo y la influencia que ejercen sobre él, aunque la raíz esté en el alma, van afectando también nuestro cuerpo físico. Algunos ejemplos de ataduras en el ámbito físico se manifiestan en forma de vicios, como el uso de drogas, la dependencia innecesaria de fármacos, de pastillas, de medicamentos, el alcoholismo, hábitos y conductas sexuales desordenadas y desenfrenadas, falta de higiene o al contrario, obsesión por la misma, los desórdenes alimenticios que llegan a manifestarse en la obesidad, la bulimia o la anorexia. La Biblia nos habla de que Sansón había desarrollado una seria conducta viciosa y un estilo de vida desordenado en su sexualidad, en su llamado y en su identidad. Eso provocó que una atadura llevara a una fortaleza y finalmente a la destrucción. Normalmente una atadura física viene de una atadura emocional y espiritual. Cuando Dalila intentó conocer el secreto de la fuerza de Sansón, Sansón le dio falsa respuesta. Y a pesar de que Dalila intentaba poner en práctica la forma de quitarle la fuerza y la unción, Sansón seguía jugando con su secreto. ¿Por qué? Porque ya estaba en un nivel de atadura habitual que le impedía ver el peligro inminente en el que estaba. Para Dalila era un negocio, era una meta, era un fin. Para Sansón todavía esto era un juego, todavía creía que podía controlar. La persona que está bajo ataduras, en la medida que las ataduras se vuelven fortalezas y maldiciones, menos ve, menos oye y menos percibe lo evidente. Mucho antes de que le arrancaran los ojos a Sansón, ya le había perdido su visión. El castigo tuvo mucho que ver con su transgresión. Su caída fue por lo que vio y lo sedujo. Pero su final glorioso, eso sí, tuvo que ver con lo que no vio, pero logró destruir. Mira, en cuanto a las ataduras, ellas llevan como una secuencia. Ellas empiezan desde lo más insignificante de aquello que tú crees poder controlar. Y leyendo, encontré que va por niveles y el primer nivel es el argumento. Toda atadura, de hecho, comienza por un argumento. Los argumentos nacen de la carne y la razón humana. La caída de Adán y Eva fue articulada con una serie de varios argumentos, bien fundamentados, pero falsos. Sobre todo, desde la curiosidad. Lo primero que hizo el enemigo para llevar a Eva a ese plano de argumentos fue aislarla, fue apartarla, fue seducirla y tentarla con aquello que no podía comer, empezando por ahí. Los argumentos trabajan en el marco de la razón, de la soledad y de la seducción. Esos argumentos del infierno suenan muchas veces coherentes y hasta justos, pero solamente suenan así porque son un engaño. Sabes, en la Biblia nos dice que la única paternidad que tiene el diablo es la mentira, ¿verdad? Él dice la Biblia que es el padre de la mentira. Esos argumentos son ese nudo inicial donde empieza una gran atadura. Antes de comenzar a sembrar un argumento, el infierno
hace lo posible por aislar a esa persona y en medio de esa soledad es donde comienza a operar. El pecado nunca entra con una cara oscura, sino con esa dulzura de los argumentos, porque los argumentos son la antesala a las ataduras. Los argumentos siempre operan en la base del yo. No sé si recuerdas esa palabra de tu cónyuge, ¿verdad? Yo merezco ser feliz, yo quiero hacerlo, yo ya decidí, yo deseo hacerlo así. Pero para la gloria de Dios, que cuando su palabra viene a romper todo argumento, lo primero que mata es el yo, es el orgullo. Por eso es que hay luego de eso un arrepentimiento genuino en el pecador. Un segundo nivel que nos enseñan es, luego de que ese argumento es sembrado, ya lo lleva a la acción. La atadura inicial es como una semilla que necesita una tierra preparada para crecer y multiplicarse. Cuando una persona maldice, planifica una venganza, insiste en recordar episodios traumáticos de su vida o permite que su mente se convierta en un río de suciedad, de basura, la atadura encuentra el terreno allanado, ideal en donde establecerse y echar raíces. Si una atadura encuentra un corazón arrepentido, quebrantado, humillado y dispuesto para la presencia de Dios, no puede prosperar. El perdón y la liberación son las armas más poderosas para destruir el efecto de una atadura. Tercer nivel. La atadura habitual es el nivel donde se produce una actitud a tal punto que termina formando un hábito y con el hábito una conducta. Esto abarca palabras, pensamientos, intenciones y hechos concretos. Muchas veces guardamos y escondemos lo que hemos hecho o lo que hemos sido por miedo o a veces hasta por orgullo. Pero es justamente ahí donde la atadura se transforma en hábito porque tiene el beneficio de esa oscuridad, de ese silencio. Cuando una persona ya llega a este nivel, la atadura habitual termina generando una dependencia peligrosa en donde la persona empieza a pelear por ser libre, por querer romper esa fuerza que la mantiene atada, pero ya no puede. En el caso, por ejemplo, del alcohólico, que tiene un vicio y cuando esto se da, ya no puede controlar el consumo del alcohol. Todo aquello ya escapa de su control, ya escapa de sus manos, de su propio poder. Ya se convierte en una atadura de carácter habitual que ha generado una conducta y que necesita ser liberada. El cuarto nivel es donde ya la persona comienza a ser contaminada de un área a otra, la cual empezó por una raíz que se fue expandiendo. Por ejemplo, la falta de perdón que te lleva a echar raíces de amargura, a convertirte en una persona amargada. El dolor de una pérdida que en muchas personas la lleva a convertirse en personas adictas a las drogas, al alcohol. Muchas ataduras espirituales y mentales tienen un triste desenlace en el cuerpo. Y una gran cantidad de enfermedades tienen origen en ataduras que se fueron expandiendo. Todo comenzó con algo simple y puntual, pero que con el paso del tiempo fueron ganando lugar y territorio hasta convertirse en algo que no deja crecer. En el quinto nivel, vemos las ataduras que se convierten ya en fortalezas. En Mateo 12:29 dice, porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. Las ataduras con fortalezas es cuando alguien ha edificado y establecido su vida en torno a esa atadura. Es decir, de manera que al venir el poder de Dios para sanar o liberar la fortaleza que ha edificado alrededor de esa atadura, impiden el fluir del Espíritu Santo. Donde hay una fortaleza, nadie entra y nadie sale sin que el hombre fuerte lo decida. Por ejemplo, una persona que sufrió el abuso y fue marcada de por vida por ese episodio asume un papel de víctima, de debilidad o de rechazo hacia el género de la persona que le abusó. Y de esa manera queda edificada una fortaleza alrededor de esa atadura.
todos los hombres son iguales para esa persona. Donde existe una fortaleza, gobierna un hombre fuerte, así lo dice la palabra. En este nivel, la persona está bajo posesión de un demonio dominante que mantiene una estructura activa de pecado y de tinieblas. Hay un gobierno con legalidad totalmente contrario al gobierno de Dios y a su reino. Si la atadura tiene que ver con enfermedad, el espíritu enviado es de sufrimiento, de queja, de dolor, de autocompasión y de tragedia. Si la atadura tiene que ver con problemas espirituales, es enviado un espíritu de iniquidad, de hechicería y de manipulación que controla y domina la mente de esa persona. Otras fortalezas están constituidas por el aislamiento y la soledad absoluta. Cuando Jesús habló de atar al hombre fuerte y tomar su palacio, se refería a este nivel de liberación. En esa instancia es importante saber que primero hay que derribar esa fortaleza. ¿Cómo? Con ayuno y oración, para luego liberar el alma de esa persona y librarlo de esa atadura dominante. Nos enseñan que hay un sexto nivel y que es una identidad que se crea basada en la atadura. En este nivel, luego de que la persona ya ha edificado esa fortaleza para proteger la atadura, la persona asume una identidad igual a la atadura que no le deja vivir. Por ejemplo, en el caso de Gedeón, la identidad de Gedeón estaba basada en una atadura. Él creía que era un hombre cobarde. Él creía que era un inútil. Pero Dios veía en él por encima de esa atadura. Veía a Gedeón a tal punto que le dice, varón esforzado y valiente. En este nivel de atadura, la persona deja de estar en esclavitud para convertirse en un esclavo. Deja de tener una enfermedad para convertirse en un enfermo. Sabes, que hayas cometido un error no significa que tú eres un error. Que hayas fracasado no significa que tú seas un fracaso. El enemigo gana sus grandes batallas cuando logra ganar y suplantar la identidad original de la persona por una identidad falsa. Terminas creyendo lo que el enemigo te dice que eres y no lo que eres para Dios. Pero ¿cómo puedo ser libre de ataduras en mi vida? Enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo, ¿verdad? Y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Y a esta hija de Abraham que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo? Lucas 13, 10 al 13 y 16. Aquí vemos que a pesar de su problema, esta mujer estaba en la sinagoga escuchando la palabra de Dios. Las ataduras o ligaduras no se resuelven con consejería, se resuelven con liberación. La consejería puede ser útil para tomar decisiones o resolver situaciones de otra naturaleza, pero no problemas de origen espiritual. Eso compete exclusivamente a la liberación. Así que donde no se enseña, donde no se imparte, donde no se cree, donde no se ministra liberación, el problema no se va a resolver. Es importante estar bajo la cobertura de una casa que sane como Jesús sanaba, que predique como Jesús predicaba, que libere como Jesús liberaba y que se manifieste las obras del reino de Dios. No esperes a que las cosas empeoren o mejoren por sí solas. Busca ayuda y liberación hoy. Dios pondrá en tu camino lo que necesitas si dispones tu corazón. No escondas el problema, aunque sea vergonzoso. Y la atadura te obligue a mirar al piso, no te escondas en tu vergüenza. Muchas veces no es sencillo vivir con ciertas cargas, pero en el secreto y en la oscuridad es donde el diablo puede hacer de las suyas. Aislado y escondido, siempre estarás cautivo. Muchas veces es en la vergüenza y en la exposición donde Dios manifiesta aún más su gloria y su poder. Mira, esta mujer creó una nueva identidad basada en lo que Dios le decía. Ella enderezó y glorificó, es decir, adoró a Dios. Cuando somos vaciados de algo malo,
debemos inmediatamente llenarlo con algo bueno. Esta mujer comprendió que en el poder de la adoración se encontraba su victoria completa y total. Comienza a darle gracias a Dios por lo que hace, pero también por lo que hará. No hay cautividad tan grande ni atadura tan fuerte que su poder no pueda romper. Recuérdalo, no olvides eso. Él es quien puede romper cadenas, quien te puede redimir de pecado, quien puede restituir lo robado y restaurar plenamente tu vida. Jeremías 30:3 dice: porque he aquí vienen días, dice Jehová, en que haré volver a los cautivos de mi pueblo Israel y Judá, ha dicho Jehová, y los traeré a la tierra que di a sus padres y la disfrutarán. Santo. Mira, en conclusión, es necesario comprender que estos pecados y los de nuestros antepasados le han dado derecho al enemigo de traer maldiciones sobre nuestra vida. Y por eso es tan necesario cortarlas y declarar que Cristo nos ha rescatado de esa maldición. Una vez venga ese arrepentimiento y nos apropiemos de la libertad por la obra de la cruz, seremos verdaderamente libres. Una persona puede experimentar ataduras en una, varias o todas las áreas de su vida. Y existen diferentes géneros y tipos de ataduras, como lo hemos visto. Ataduras viejas, ataduras nuevas, ataduras propias y ataduras generacionales. Ataduras voluntarias o involuntarias. Ataduras visibles o invisibles. Cuando una persona está cautiva por una atadura, experimenta lo que Sansón experimentó en Gaza. Girar en círculos en un molinete, dando vueltas en el mismo sitio sin poder avanzar, derrochando esfuerzo y energía para el beneficio de otro, para el beneficio del enemigo. Siempre habrá alguien que se beneficia de una atadura, el infierno y las personas que operan bajo las tinieblas. La persona que ha tenido una atadura por mucho tiempo, muchas veces no es consciente de esa atadura hasta que es expuesta por la luz y el poder de Dios. A Sansón le arrancaron los ojos. Esto proféticamente nos dice que donde no hay visión, no hay avance. Pero también nos advierte que predomina una atadura. Las ataduras traen ceguera espiritual, falta de visión, de entendimiento y de esperanza. Les comenté en uno de los videos anteriores que estuve en un retiro en mi iglesia, ¿verdad? Que ella se llama Aposento. Allí ese tiempo con Dios se trató de ministración, se trató de liberación. Aclaro para las que no han ido, no se trata de alguien sobrenatural que venga, que vaya a ponerte la mano en la cabeza y te haga caer. Y al levantarte, ya eres libre, como si nada. Se trata de, con toda la paciencia, alguien o varias personas dando enseñanza, ayudándote a entender muchas cosas, permitiéndote que sea Dios quien haga la obra en ti. Para poder ser libre, tienes que entender que estás atada. Para sanarte, tienes que entender que estás enferma. Mira, a partir de ahí, entendí la importancia de conocerme, de conocer mi familia, de conocer mis antepasados. A partir de ahí, entendí que el Espíritu Santo es quien me daría la respuesta, porque nadie conoce más mi vida que Dios. Nadie sabe más acerca de mi pasado familiar que Dios. Yo pregunté a mis padres, así como muy discretamente, ciertos datos que necesitaba saber acerca de mi árbol genealógico. Digamos, a qué se dedicaban, si habían tenido problemas, traumas, etc. Digo discretamente porque ellos no entienden mucho de esto. Mi padre no es convertido y mi madre, aunque sí, pues no ha llegado a ese punto pues de entender a profundidad sobre ataduras y liberación. Pues también tuve que orar y ser ministrada, claro, para liberar esas ataduras en muchas áreas de mi vida. Y mira, al salir de ahí, no fue arte de magia, o sea, me tocó continuar y hasta el día de hoy siempre oro, siempre le digo al Señor, Espíritu Santo, muéstrame qué hay, qué aún queda, qué cosas, revélame de mi familia, de mi pasado, que no recuerdo, que quedaron en el olvido o que inconscientemente no he querido recordar. Tráelos a mi memoria, tráelos a mi mente
para entregarlos, para cortarlos, para soltarlos, para pedir perdón. Y ojo, no me he quedado psicoseada con eso. Yo soy libre, lo sé, lo he declarado, pero siempre vivo pendiente, vivo cuidando eso que sé que ya Dios hizo conmigo. Vivo cuidando esa liberación en mi vida. Y es que el cristiano debe adquirir ese estilo de vida. No vivir siendo paranoicos, con miedo, viendo al diablo en cada esquina, no. Que si se me dañó la nevera, pues ya es que el diablo me está atacando y vas a ver la pobre nevera y es una herencia de los bisabuelos y nunca le has hecho ni siquiera mantenimiento. Mira, la vida del cristiano se vive bajo la palabra. La palabra lo dice, ¿no? Todo el que quiera estar firme, mire que no caiga. 1 Corintios 10:12. Mira, desde ahí entendí como algo que uno dice, por ejemplo, pues eso no es mi culpa, mi bisabuelo ni siquiera lo conocí. Pero ¿qué pasa? Que aquello que aunque no conocí, que aunque no fue mi culpa, al no conocerlo, al no entregarlo, al no cortarlo, seguirá afectando mi vida. Seguirá interfiriendo a lo mejor en mi avance. Por eso, a partir de ahí, aprendí a orar, a entregar y a cortar con todo aquello que me afecta negativamente en mi vida y a estar más atenta cada día. En mi vida, desde jovencita tuve muchos complejos, mucha inseguridad y eso lo entendí años después, cuando empecé en los caminos de Dios. Yo hasta llegar a la universidad huía a las exposiciones, a los trabajos donde me tocara pasar adelante y tener la mirada de 50 personas todas dirigidas hacia mí. Pero descubrí que esta inseguridad era producto de la no superación de la separación de mis padres. Mis padres son separados desde que yo tenía aproximadamente unos 15 años. Cuando entendí todo esto, allí perdoné porque allí descubrí que ese era el origen de esa atadura. Allí sané. Ya recuerdo que me dice el pastor de la primera iglesia donde empecé. Me decía, pues para tenerle miedo al público, casi me tocó arrebatarte de las manos el micrófono porque no lo quería soltar. Pues te cuento que entendí ese día que ahí se había cortado esa atadura. De hecho, esa fue otra atadura generacional que tuve que cortar en mi caso por ser hija de padres separados. Y cuando supe que se cortó esa atadura en mi vida, primero cuando creí a Dios que me escuchó y que me hizo libre, pedí perdón por mis padres y me desligué de esa situación. No fue al día siguiente que mi esposo volvió, no. Seguí en oración, seguí manteniendo esa fe que ya era libre, que mi matrimonio no estaba atado a un final de divorcio, que ya mi matrimonio no era salpicado con los errores de mis antepasados, declarando restauración con fe desde mi corazón, porque eso siempre les enseño, que esto no es copy-paste. Rosy ayunó 3 días y se restauró. Yo haré lo mismo. No. Ayunas los 3 días y no pasa nada si lo haces desde esa intención. Dios discierne los pensamientos y la intención del corazón, lo dice Hebreos 4:12. Rosy se liberó de sus ataduras y su esposo volvió. Voy a viajar a Colombia para que el mío vuelva. No, señores, a mí me tocó esperar igualmente el tiempo de Dios. Y sí, fue poco. Le doy gracias a Él que vio en mí lo que estaba haciendo y que lo estaba haciendo bien, y que su misericordia infinita quiso que fuera pronto tiempo, para que en ese pronto tiempo me dedicara a su obra, y aquí estoy. Alguien me escribió una vez, claro, es que tú hablas así porque apenas pasaron 7 meses, apenas tu proceso duró 7 meses. En cambio yo llevo tantos años. Le dije y le digo a ustedes, la queja y la murmuración, recuerden que fueron los obstáculos que el pueblo de Israel tuvo para poder llegar a la tierra prometida. No te acostumbres a comparar tu proceso con el de otro, a menospreciar el de otro, a juzgar o criticar el proceso de otro.
El tiempo depende de muchas cosas, pero principalmente de Dios. Hubo alguien que a esa persona le respondió, pues es cierto, pero ¿será que nosotras estaremos haciendo las cosas mal? Se preguntaba ella misma, fíjate. La actitud de esa otra persona fue diferente. Se cuestionó ella, no me cuestionó a mí, no cuestionó mi proceso, ella evaluó su proceso, no el mío. Cada proceso es duro y doloroso para esa persona que lo vive. El dolor de la sorpresa, de la traición, de la infidelidad, es una vez, es un momento, y este momento es el mismo para todas, para todos. Luego, cada quien decide si quiere vivir el resto de su vida abrazando el sufrimiento o soltamos en manos de Dios y somos felices aún en medio de la tormenta. Cada uno de nosotros decidimos si quedamos como espectadores de victorias ajenas, llenándonos de amarguras disfrazadas de yo no luché porque no valía la pena, yo tengo dignidad. Pero ¿y entonces qué haces aquí? ¿Qué haces en canales de restauración? Es porque en tu corazón quedó esa necesidad de seguir luchando. Cada uno decidimos levantarnos y decir, yo puedo. O simplemente esto es muy duro, esto no es para mí, no puedo con esto, me voy. Y buscar la salida más fácil. Este proceso debes vivirlo tú, por eso es importante tu restauración personal. Primero, por eso es importante que lo vivas, lo ames por muy doloroso que sea, porque es aquí donde no solo se conoce a Dios, sino también a ti misma. Te hace libre, te moldea, te transforma en otra mujer, en la mujer con identidad de reino. Algunas me han escrito que sus esposos cuando las ven le dicen, wow, te ves diferente. Y eso no es porque te tinturaron el cabello, se hicieron un nuevo corte, no. Eso es porque el Señor moldeó a esa mujer y ya es notorio. Y esa transformación te hace ver con una luz que ilumina las tinieblas donde tu cónyuge se encuentra. Y Dios sabe cómo amo esos mensajes, cómo me recargan, cómo me motivan a seguir luchando por las otras que aún no llegan a esa etapa. Mensajes como este que está aquí en la imagen. Y así hay muchos mensajes tanto en el canal como en mi Messenger. De verdad lo amo. Y te invito a no desfallecer porque a ti que estás en esta etapa te voy a necesitar para que seas esas manos que sostuvieron a Moisés cuando estaba cansado, cuando necesitaba que Israel ganara la batalla. Te necesito para ganar esta batalla que es la restauración de todos los matrimonios, de todas esas personas que están aquí en el canal. Vamos a ganar esta batalla. Te voy a dejar estos versículos bíblicos para que con esta base aprendas a orar. No me pidas que te diga cómo oré yo, no me pidas que te diga dame una oración para esto, porque la oración es personal, la oración tiene que salir de tu corazón. Con tus palabras, hables mal, hables como hables, a Dios no le importa, lo que le importa es lo que salga de tu corazón. Tú eres quien conoce tus necesidades, tú eres quien conoce y sabe lo que deseas, lo que anhela tu alma. Mira, en Salmo 51, 10, 12 dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva la firmeza de mi espíritu. No me alejes de tu presencia ni me quites tu Santo Espíritu. Devuélveme la alegría de tu salvación, que un espíritu obediente me sostenga. Esa es una gran base para que el Señor pueda purificar tus deseos, tus pensamientos y limpie tu alma. Te dejo también en Santiago 4, del 7 al 10. Ora para que Dios te dé, puedas retomar esa autoridad sobre tu alma, sometiéndote al Señor. Órale al Señor para que puedas retomar y volver a tener el control de ese terreno que el enemigo había tomado en tu alma. Quítale todo derecho legal que le cediste. Ordénale al enemigo que se aleje. Átalo y reprende todo espíritu de opresión en tu alma. Recupera y entrega el terreno de tu alma al señorío de Cristo Jesús. Salmo 51, 10 al 12. Ahí es una gran base para oración, para limpieza y sanidad.
Pídele al Espíritu Santo que purifique y sane tu corazón herido. Pídele que limpie y renueve tu mente cada día, que con su poder enlace tu voluntad a la de Cristo. Pídele que te dé ese poder para tomar decisiones saludables que siempre honren a Dios. Dile a Él que restaure tu caminar en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Dios te bendiga grandemente.